La licenciada Delia Muñoz Barquero es directora general de competencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL. Es licenciada en Economía, graduada de la Universidad de Costa Rica, UCR, con una maestría en Economía con énfasis en Banca y Mercado de Capitales, así como una especialización en Competencia, ambas también obtenidas en la UCR. Además, cuenta con estudios en Derecho de las Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y Derecho de la Competencia para Reguladores de la Universidad ULIT. Como parte de su experiencia profesional, participó activamente en el proceso de discusión y elaboración de la nueva Ley de Competencia de Costa Rica, que culminó con la emisión de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica número 9736, así como en el proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. La idea de esta primera sesión que vamos a tener en este simposio organizado por la Escuela Judicial es dar una pequeña introducción al tema de la digitalización de los mercados para que ustedes la puedan tener visible de cara al resto de sesiones que van a estar a cargo de expertos internacionales posteriormente y en los días siguientes que tenemos de trabajo en este simposio. Entonces, yo quiero introducirles muy brevemente el tema, el concepto de la digitalización de los mercados, de los ecosistemas digitales, y si nos da tiempo, porque a veces hablo mucho, también el tema de la regulación que se está empezando a tratar muy recientemente en relación justamente con los principales actores del entorno digital. Un punto importante a tener en consideración con este tema es que la digitalización nos ha cambiado a todos. Ha cambiado no solo cómo trabajamos, cómo nos divertimos, incluso cómo compramos, ¿verdad? Entonces podemos decir que la digitalización de los mercados es algo que ha venido a remodelar los mercados existentes, ¿verdad? Incluso las formas en las que antes hacíamos las compras del supermercado y demás puede variar, ha variado. Quizá el tema que tuvimos con el COVID y ese encierro forzoso que tuvimos por una serie de meses vino a acelerar este proceso, ¿verdad? Entonces esto ha permitido que mercados se remodelen, que surjan nuevos mercados, nuevos servicios, que las industrias se hayan visto muchas veces obligadas a transformarse y que todo esto genere para el usuario nuevas formas de conectarse. Y nos podemos detener un momento a pensar en cómo el mundo en el que vivimos hoy es un mundo que se ha vuelto digital. Y aquí yo les planteo unos ejemplos de nuestro día a día para tener una concepción, ¿verdad?, de la forma en la que hemos cambiado muchas de las formas en las que hacemos las cosas. Entonces, aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Antes salíamos a comer, hoy muchas veces ya no nos da tanto interés, ¿verdad? Y entonces tenemos una serie de plataformas que nos permiten acceder a la comida de los restaurantes que nos gustaba y que ahora podemos tener en nuestra casa. También a nivel de movilidad, ha surgido todo el tema de las plataformas de movilidad, como puede ser el caso de Uber, y esto ha tenido un impacto importante en el uso de los servicios de transporte tradicionales, como podía ser el taxi. En el teléfono, ni qué decir, ¿verdad? Yo creo que ya los más jóvenes ni siquiera se pueden acordar de los antiguos teléfonos fijos que utilizábamos. A nivel de compras, cada día el uso de plataformas es más común e incluso localizados no necesariamente en los mercados donde estas plataformas han surgido, ¿verdad? Sino que el envío de paquetes a nivel internacional es algo que ha masificado también el uso de este tipo de plataformas. Y esto en relación con las compras que podemos hacer de los mercados locales y cómo esto ha cambiado la dinámica competitiva. Hoy de repente esas tiendas que antes quizás solamente tenían que competir con el gran supermercado del área geográfica, se ven enfrentadas también a una competencia que ahora viene incluso desde afuera. La educación, cada vez más, como es justamente la posibilidad que tenemos esta mañana,
se realiza también a través de aplicativos digitales que nos permiten estar conectados virtualmente sin la necesidad de tener que trasladarnos. Esto nos permite justamente acceder a expertos que están localizados fuera de las fronteras del país y facilita el proceso educativo. Entonces, estos son solo unos ejemplos de cómo el entorno en el que vivimos ha cambiado. Y esto lo podemos también ver reflejado en la economía, ¿verdad? El día de hoy las compañías más grandes a nivel de capitalización en el mundo están vinculadas al mundo digital. Si viéramos esta misma lista hace no tantos años, ¿verdad? Hace unos 10 años veríamos que la conformación que tenían las principales compañías por capitalización en el mundo era diferente. Teníamos muchos más bancos, teníamos algunas empresas de telecomunicaciones y hoy lo que vemos ahí es básicamente a los grandes actores del mundo digital, ¿verdad? Entonces esto es algo que se ha vuelto transversal para todos. Tiene un impacto, como mencionaba al inicio, en los gustos, en las preferencias y en las necesidades del consumidor. ¿Por qué? Porque también nos hemos acostumbrado a una forma de hacer las cosas que tiene una vinculación con el entorno digital. Y eso quiere decir que a las compañías que no están accediendo o no tienen desarrollados aún los mecanismos, por ejemplo, para tener plataformas, para tener aplicaciones, para poder hacer entregas a domicilio, quizá se les genera un castigo, ¿verdad? Porque el consumidor ya está esperando y da por sentado que tenga la posibilidad de acceder a todos estos mecanismos que le facilitan la vida. Y esto, por supuesto, si es una necesidad, si es algo que busca el consumidor, genera también un cambio en la forma en la que producen las cosas las empresas, ¿verdad? Porque las empresas tienen que adaptarse a cuáles son los gustos y las necesidades del consumidor, pero también ha generado un cambio en la dinámica social y laboral, ¿verdad? En la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que nos informamos, incluso del propio gobierno. Esperamos mecanismos digitales que nos permitan acceder a información, a contenido, ¿verdad? De pronto se nos va la electricidad y queremos que ya mismo esté publicando la empresa eléctrica a través de sus redes sociales qué fue lo que pasó porque no tenemos electricidad en este momento. También a nivel laboral, ¿verdad? Hemos tenido una profundización de gente en labores de teletrabajo, trabajando desde su hogar. Hay determinados sectores donde los trabajadores ya dan esto también como un elemento que es una necesidad de cara a un contrato de trabajo. Y indudablemente ha cambiado la forma en la que nos comunicamos y nos entretenemos. Sin lugar a dudas, y mencionaba antes el caso del teléfono, hoy en día también utilizamos muchísimos aplicativos, tenemos muchas formas de conectar con nuestros familiares y nuestros amigos y ni qué decir a nivel de entretenimiento. Hay muchas definiciones que podemos tomar en consideración de lo que es un entorno digital, de lo que es un ecosistema digital. A mí en lo particular me gusta esta definición de Raúl Katz. Raúl Katz dice, el ecosistema digital es el conjunto de infraestructuras y prestaciones, plataformas y dispositivos de acceso asociadas a la provisión de contenidos y servicios a través de Internet. Y esta definición me gusta porque deja ver algo que para mí es importante, y es que este ecosistema del que estamos hablando está conformado por una gran cantidad de actores, por una gran cantidad de modelos de negocios dentro de esos actores, pero al final del día está basado sobre las redes de telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de digitalización, estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo, estamos hablando de plataformas digitales, estamos hablando de aplicativos, del uso de Big Data, Internet de las cosas, algoritmos, inteligencia artificial, perdón, pero también estamos hablando de cuestiones como la nube, de ciberseguridad, etcétera. Todo esto soportado al final sobre la infraestructura de telecomunicaciones, que es la que permite a través de las redes de Internet que todo este ecosistema que se ha ido creando
pues funcione y continúe expandiéndose. Es la capacidad, es la continua capacidad de crecimiento de las redes la que facilita y promueve que estos actores se continúen desarrollando. Hay diversos tipos y esto es una clasificación, podríamos tener otros, de tipos de plataformas digitales y qué tipo de información nos permiten acceder. ¿Verdad? Vamos a tener plataformas que nos permiten acceder a información y contenido, y aquí podemos tener todos los motores de búsqueda, desde los más conocidos y generales, ¿verdad? Como pueden ser los de Google, pero también vamos a tener motores de búsqueda especializados, por ejemplo, Booking para temas de hoteles, Expedia, si queremos contratar un tiquete aéreo. Ese es uno de los grandes tipos de plataformas que tenemos. Otros son los que nos permiten acceder a datos personales y contenido personal y muchas veces privado de las personas. Y aquí vamos a tener todos los tipos de redes sociales, tanto las abiertas como pueden ser Facebook, etcétera, como aquellas un poco más especializadas, por ejemplo, LinkedIn para temas de trabajo. Algunas que nos permiten acceder a bienes y servicios, y aquí catalogamos a todos los mercados en líneas y las plataformas de economía colaborativa, ¿verdad? Y en mercados en línea podemos tener desde Amazon hasta los diferentes marketplaces que tienen una serie de plataformas que nos permiten bien sea intercambiar o vender bienes y servicios. Y las plataformas de economía colaborativa, dentro de las que podemos encontrar por ejemplo, todas las asociadas al tema de transporte, como pueden ser Uber y Didi. Las de intermediación de fuerza laboral, algunas, y quizá en el caso costarricense no tan afianzadas, como puede ser el caso de las anteriores que hemos venido viendo, pero hay algunas internacionales pues bastante relevantes en algunas jurisdicciones, como puede ser TaskRabbit y demás, ¿verdad? Que lo que permiten es contratar a alguien que ofrece un determinado servicio. Y plataformas de dinero capital, y aquí vamos a tener desde los sistemas de crowdfunding, ¿verdad? Cuestiones como GoFundMe, donde pequeños inversionistas quizá pueden encontrar algún tipo de capital para promover las iniciativas, o incluso el desarrollo de sistemas alternativos de pago, donde tenemos todo el tema de fintech y otro tipo de aplicaciones que se han venido desarrollando justamente para competir o para proveer servicios alternativos, si los queremos así, dentro de los mercados financieros. Entonces, lo que vemos es una gran cantidad de diversidad de tipos de funciones que nos ofrecen las plataformas digitales. Ahora, ¿qué características tienen estos mercados digitales que quizás los hacen diferentes a los demás, verdad? Porque podemos decir que la humanidad ha experimentado históricamente una serie de cambios en las industrias, en las formas de hacer las cosas. El desarrollo tecnológico no es algo que se detenga, sino es algo que está en continua transformación a lo largo del tiempo. ¿Y por qué ahora de repente empezamos a hablar que este tipo de mercados, de plataformas, son tan especiales que nos hace verlos de manera diferente? Bueno, es que quizá tienen una serie de características que son diferentes a la forma en la que veníamos haciendo las cosas y a la forma también en la que las empresas competían en los mercados. El primer punto importante, apuntaría yo, es que la digitalización ha integrado mercados que antes se encontraban separados. Y aquí voy a utilizar un ejemplo del propio sector de telecomunicaciones, ¿verdad? Y es que antes pues teníamos nuestro teléfono que nos servía, sí, a partir de un punto para acceder a Internet, y cuando entrábamos a Internet, pues veíamos páginas web, a veces veíamos noticias, cuestiones de estas cosas, utilizábamos redes sociales cuando empiezan a nacer, pero de pronto muchas de estas mismas redes sociales y plataformas empiezan a generar mecanismos que nos dan servicios de mensajería instantánea, ¿verdad? Que de repente, ya para mandarle un mensaje a la persona, ya no uso el antiguo SMS, sino que de repente uso el Messenger, y aquí ya podrán ver la edad que tengo cuando uso esos conceptos, ¿verdad? Pero cuando nos volvemos al inicio,
al inicio de cuando esta cosa empieza a diluir, ¿verdad?, barreras entre los mercados, lo que encontramos es eso, es una integración entre cosas que antes parecían mercados que estaban separados, ¿verdad? Y lo que empezamos a tener es justamente competencia, primero residual, podemos hablar de indirecta, en algunos casos de competencia más directa, que empieza a afectar la dinámica de determinados mercados. La interoperabilidad de las plataformas ha generado un ecosistema y ahorita más adelante vamos a entrar a ver el tema del ecosistema, de cómo los grandes jugadores de este mercado ya no se han quedado en la provisión de un servicio, ¿verdad?, sino en la provisión de una serie de cosas complementarias que finalmente se terminan convirtiendo en un ecosistema. ¿Qué los hace distintos? ¿Verdad? Tienen una serie de características. Son dinámicos, están en continuo cambio, son disruptivos en el sentido de que justamente vienen a cambiar la dinámica competitiva de los mercados, vienen a cambiar la forma en la que se hacen las cosas, encuentran nuevos mecanismos para hacer las cosas más eficientes, más rápido, etc. Y cuando hay una disrupción en un mercado, si esta es exitosa, evidentemente va a haber un cambio importante. Otra característica que ya les mencionaba es que tienden a ser convergentes, ¿verdad? Funcionan entre ellos a través de ofrecer una serie de complementariedades que son importantes para los usuarios. Muchas veces son mercados que funcionan a través de múltiples lados y esto quiere decir que para entenderlos no nos podemos enfocar solamente en la oferta o la demanda, sino que para que la plataforma funcione como un todo, tiene que haber un balance entre la oferta y la demanda, pero en este sentido, y voy a dar un ejemplo. Si tomamos el caso de una plataforma colaborativa de transporte como Uber o demás, yo necesito, por un lado, que a la plataforma estén conectados suficiente cantidad de carros, ¿verdad?, de personas dispuestas a hacer viajes, y por otro lado, de personas que demanden ese servicio. ¿Por qué? Porque si yo tengo pocos carros y mucha gente, entonces pues la gente empieza a hacer pedidos de servicio, yo necesito ir hoy a la universidad tal, no hay carros. No hay carros, no hay carros. Bueno, y las personas que van a decir, los dueños del servicio van a decir, no, esta cosa no sirve, ¿verdad? Entonces, o me voy a buscar otra plataforma que me pueda resultar útil, o simplemente en ese primer intento donde la descargué, a como la descargué, la borré del dispositivo porque no funciona. Y para el otro lado también, ¿verdad? Si se inscriben una gran cantidad de conductores, pero no hay demanda de servicios, entonces poco a poco los conductores se van a ir saliendo de la plataforma porque carece de sentido estar ahí ofreciendo un servicio si nadie me llama. Entonces, para que esté balanceada como un todo la plataforma, vamos a tener dos caras en ese mercado, ¿verdad? Vamos a tener una cara que es, por un lado, la gente que está demandando el servicio y por otro lado, la gente que lo está ofreciendo y la plataforma como una intermediación en el medio de ese servicio. Y eso es una característica adicional que tienen estos mercados. Además, usualmente están basados en un modelo de datos. Si no digo un modelo de datos, es un modelo donde lo que las personas muchas veces están pagando por acceder a este tipo de plataformas es justamente sus datos, ¿verdad? Sus datos personales y el uso que están haciendo de esa plataforma. Y esto tiene una serie de implicaciones que vamos a ver más adelante. Son modulares, ¿verdad? Y esto lo logran justamente a través de esta complementariedad que les mencionaba, donde vamos a incluir aplicaciones, comunicaciones, contenido, dispositivos, y todos ellos trabajan juntos para darle un valor a las personas. Se caracterizan por tener economías de escala y alcance, y esto les permite justamente poner a disposición de las personas productos nuevos a precios bajos o incluso en muchas ocasiones a precios gratuitos, ¿verdad? Porque no nos cobran como tal el costo de descargar la aplicación o de suscripción a la aplicación. Y tienen incentivos para innovar y para invertir. ¿Por qué? Porque ellas mismas saben que esto es se ha convertido en un mercado tan dinámico
que tienen que continuar generando avances tecnológicos para abrirse camino en el mercado extremadamente grande, rápido. Entonces, cuando vemos un cambio en alguno de los grandes actores, rápidamente vemos a los demás intentando buscar también cómo generar ese desarrollo, porque si no corren el riesgo de muy pronto quedarse atrás. Entonces, el año pasado, cuando explota todo el tema de la inteligencia artificial autogenerativa, como puede ser el tema de ChatGPT y Gemini, bueno, las demás plataformas que existen para ello, lo que vemos es algunas empresas diciendo, no, vea, yo también estaba desarrollando y poniendo rápido en el mercado los desarrollos o intentando establecer alianzas con algunos desarrolladores con el objetivo de no quedarse atrás, ¿verdad? Porque cuando un nuevo lanzamiento tiene éxito dentro del entorno digital, pasa algo que no pasaba en mercados más tradicionales que tomaban años para posicionarse, ¿verdad? Antes una industria necesitaba muchas veces décadas para convertirse en un gran jugador, ¿verdad? Sólido, fuerte en el mercado. Hoy de repente un aplicativo surge, es sumamente exitoso y boom, de la noche a la mañana está muy posicionado dentro del mercado y uno puede tomar, por ejemplo, a TikTok como ejemplo. ¿Verdad? Hace un par de años, ¿verdad? Que era TikTok. Bueno, hoy TikTok es una de las redes sociales más exitosas que hay en el mundo. Entonces tienen esta característica justamente que los fuerza a innovar e invertir, que si algo surge, que si algo sale, también puede posicionarse y convertirse en un actor relevante del mercado muy rápido, ¿verdad? Todo esto es justamente también un tema asociado a la disrupción eh, que caracteriza a estos mercados y que los ha hecho tan exitosos, ¿verdad? Para los consumidores. Bueno, son innovativos, la adopción es bastante fácil por parte de los usuarios, ¿verdad? Están desarrollados con interfaces y demás que son bastante intuitivas para los usuarios de todas las edades. Entonces, han un poco borrado esta exclusión que existía hacia las personas de determinada edad que no necesariamente crecieron haciendo uso de las tecnologías y demás. Su facilidad, ¿verdad?, de descarga, de uso y demás, ha facilitado su integración dentro de las personas. Son inmediatos, ¿verdad? Alguien me dijo, mira, ya viste esa nueva aplicación que está disponible. Pa, yo voy y entro a la tienda de aplicativos del dispositivo que tengo y la descargo. ¿Verdad? No tengo que esperar a ir a ver que el producto aquel, cómo lo consigo, cómo me llega. No. Eh, Justamente por los mecanismos que utilizan para desarrollarlas y los algoritmos que utilizan muchas veces son personalizadas, ¿verdad? Eso quiere decir que me están ofreciendo a mí el contenido, estoy viendo yo los anuncios, la publicidad, etcétera, que es para mí, ¿verdad? Que me interesa a mí. Hay muchas opciones, me generan ahorros en costos, son cómodas de utilizar, ¿verdad? Están ahí en mi teléfono, en mi computadora, eh, son de acceso remoto, no son excluyentes, ¿verdad? Ahí están para ser descargadas por todos los que quieran. Muchas veces son de precio cero, entonces si quiero probarla no tengo que incurrir en un costo, en pagar el servicio y demás para ver cómo funciona aquella cosa. Hay libertad de elección, ¿verdad? Entonces tienen toda una serie de características que hacen que sean muy atractivas para los consumidores y esto, pues a su vez, repercute en que sean exitosas. Ahora, me quiero devolver a un concepto que introducía hace un ratito y es el tema de por qué decimos que estamos ante ecosistemas digitales, ¿verdad? El concepto del ecosistema viene de la naturaleza y justamente tiene que ver con el hecho de una serie de organismos, en este caso vivos, que están conviviendo en un entorno que está equilibrado. Y a partir de ahí tomamos eso porque surge este tema, ¿verdad? En los mercados digitales actualmente hay una discusión
de si seguimos compitiendo entre servicios o ahora estamos compitiendo entre sistemas. Y más adelante en la presentación esto nos va a quedar un poco más claro de entender. Y aquí, antes de que ya a todos nos quede claro, porque estamos hablando de ecosistemas, hay que entender que los actores digitales, como tales, ¿verdad? Meta, Google, etcétera, tienen una serie de características. Primero, que son conglomerados. Eso quiere decir que no es una empresa que da este servicio, es una empresa que da un grupo de servicios. Y no solo son conglomerados, sino que muchos de los productos que ofrecen dentro de ese conglomerado son productos interdependientes entre ellos. Eso quiere decir que funcionan de manera integrada. Y para hacer esto necesito este aplicativo, pero para hacer esto otro necesito este otro, y todo está integrado justamente dentro del mismo ecosistema específico de ese gran actor. Y también estos servicios son complementarios. ¿Verdad? Y aquí podemos ver como ejemplo de esto el caso de Alphabet y Google. Alphabet tiene muchas otras empresas, pero aquí están solamente las que están más vinculadas a la parte digital para que lo tengamos más claro, ¿verdad? Y entonces tenemos un buscador macro, pero también ha desarrollado un sistema operativo para teléfonos muy importante, como puede ser Android, y dentro de eso, una serie de cosas que funcionan justamente de manera integrada y complementaria. YouTube, a ver, y cuando digo ha desarrollado, muchas veces no necesariamente las desarrolló ellas, ¿verdad? Se hizo a través de procesos de fusiones y adquisiciones, de compras de otras empresas, pero que los han venido integrando dentro del marco de su ecosistema particular, ¿verdad? Entonces tenemos Maps, el Workspace, la parte de anuncios, etcétera. ¿Y qué es lo que vemos a nivel del usuario? Vemos también que todo este grupo de servicios son desarrollados para funcionar de manera transparente para el usuario entre ellos. Eso quiere decir, y a veces lo decimos así, funciona mejor con un sistema operativo que con otro, ¿verdad? Entonces son plataformas que son diseñadas para estar integradas, para funcionar entre ellas. En el teléfono, cuando compramos un teléfono que ya tiene instalado Android como sistema operativo, ya vienen muchas veces cargados muchos de estos aplicativos justamente para la realización de esto. Entonces, toda esta complementariedad que existe termina haciendo que para los usuarios lo que exista alrededor de un determinado agente es una plataforma. Mira, otros ejemplos es que si hablamos de las redes sociales que pueda tener Meta, muchas veces podemos compartir el mensaje en todas las que tiene, ¿verdad? Entonces dice, lo quieres publicar en Facebook y lo quieres publicar en Instagram al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, porque son plataformas que han sido desarrolladas justamente para ser interoperables entre ellas. Bueno, y ahora también con Threads, ¿verdad? Entonces, facilita a los usuarios el uso de las mismas y promueve de algún modo que los usuarios se puedan quedar ahí. Entonces, la estrategia que uno puede pensar que han seguido los grandes actores digitales en los últimos años es claramente la expansión a mercados cercanos, atar servicios, un poco en este mecanismo que utilizaba. Hay jurisdicciones, principalmente a nivel europeo, donde un poco se ha estado conversando, discutiendo sobre si estos mecanismos justamente de ya venir integrados con el sistema operativo, una serie de complementos y demás, son favorables o no son favorables a la competencia, si lo que estamos haciendo es intentando establecer barreras porque el usuario ya tiene preestablecido esto, ¿para qué voy a ir a descargar otra cosa, verdad? Si ya tengo el buscador de una vez instalado dentro del teléfono, o no voy a ir a buscar otro aplicativo de mapas porque ya lo tengo instalado, ¿verdad? Pero donde todavía no estamos llegando a esas discusiones, la realidad que se tiene es justamente de una serie de servicios que se venden al consumidor, si se quiere, de manera conjunta, de manera atada para ser utilizados.
han buscado justamente generar complementariedades y esto les ha permitido ampliar la base de usuarios. Aquí lo que vemos es compañías que crecen, digamos, nacen y crecen primariamente a partir del desarrollo de una plataforma y podemos ver a Facebook, ¿verdad? Facebook nace como Facebook y a partir de ahí y después de una serie de fusiones y adquisiciones y desarrollos propios, va floreciendo, ¿verdad? Va floreciendo para generar este tipo de expansiones justamente a los mercados cercanos. Esto, si se quiere, no es una estrategia tan nueva, ¿verdad? Uno puede pensar en Microsoft hace algunos años, ¿verdad? Donde hubo muchos casos en distintas jurisdicciones justamente por los servicios que se vendían atados o por la imposibilidad de utilizar dentro de sus sistemas operativos. Perdón, ¿me siguen escuchando? Es que la computadora como que me tira un mensaje y no Sí, sé si... sí, Ok, sí, sí la escuchamos. Sí, señora. gracias. Creo que empecé a hablar de Microsoft y con todo lo que pasó hoy con CrowdStrike, seguro dijo, no nos vayamos por ahí. Pero bueno, sí, les mencionaba, no es una estrategia tampoco nueva. En su momento fue utilizada por Microsoft en el tema de los sistemas operativos para las computadoras, pero ha sido de algún modo replicada por otras grandes plataformas, justamente como estrategia de crecimiento. Además, estos mercados tienen, mencionaba antes, una serie de características que les facilita, ¿verdad? No solo el crecimiento, sino también una vez que ya hemos llegado de ahí, el desarrollo de competidores que les disputen los mercados, ¿verdad? Uno es el tema de los efectos de red. Y bueno, para todos aquellos que no sean economistas, ¿qué es un efecto de red? Bueno, los efectos de red ocurren cuando la demanda de un servicio depende del número de usuarios que posee el servicio. Mientras más usuarios, mayor la demanda y mayor es el valor del servicio. Este es un concepto que nosotros tradicionalmente usábamos mucho dentro de la regulación de las telecomunicaciones, justamente en el entendido de que los usuarios querían estar siempre en la red que tuviera más usuarios. En aquel momento era por un tema del costo de las llamadas dentro de una misma red versus el costo de las llamadas hacia otra red, pero bueno, no es un concepto distinto del que ocurre dentro de las plataformas digitales, ya no asociado al costo, pero sí asociado al hecho de que yo quiero estar en la plataforma que tenga más usuarios. El tema es que cuando los efectos de red llegan a determinado nivel, entonces se pueden empezar a generar efectos negativos, ¿verdad? Por un lado, soy muy grande, eso quiere decir que probablemente estoy llegando a una situación de concentración en mercado que me puede derivar a su vez en una situación de poder de mercado. Y aquí, bueno, el concepto de poder de mercado es que esa empresa va a estar en la capacidad de influir en las condiciones de mercado de manera independiente a sus consumidores, a los usuarios. Y cuando hablo de condiciones de mercado, estoy hablando de precios, de calidades y de innovación. ¿Verdad? Entonces, si yo estoy muy grande y todo el mundo solo quiere estar ahí, ¿verdad? Puedo llegar a esa situación de concentración y justamente los agentes más grandes en su comportamiento quizá son más difíciles de gestionar, ¿verdad? De repente empiezan a desarrollar incentivos para desarrollar algunas conductas que no son procompetitivas y muchas veces tampoco son pro-usuario, ¿verdad? Empiezan a aparecer también temas de cuellos de botella, les mencionaba, el tema de los datos es sumamente importante en estos mercados. Cuando yo empiezo a adquirir ciertos volúmenes de datos que solo tengo yo, que me permite tomar decisiones estratégicas y demás, otros actores más pequeños del mercado no pueden tener acceso a este tipo de información, empiezan a crear desventajas también cuando estamos hablando, por ejemplo, de motores de búsqueda en los cuales puedo favorecerme a mí mismo, es decir, a mis otras empresas, a mis otros servicios, a mis servicios de publicidad, a mis propios servicios de búsqueda, etcétera. Empiezo a generar también cierres de mercado de cara a otras empresas.
Para mí una forma muy fácil de entender este tema de los ejemplos, este tema de los efectos de red, es con un ejemplo que les mencionaba yo, que una vez más es para que vean que ya uno se está poniendo viejo. Antes había una plataforma, una red social que se llamaba Hi-Fi. Yo nunca he sido mucho de redes sociales, pero resulta que cuando surge Hi-Fi, de repente tengo a mis dos hermanos que se suscriben a la red, a mi novio de aquel entonces que se suscribió a la red y algunos compañeros de la universidad que empiezan a suscribirse a la red. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, luego hay más gente que se empieza a suscribir, de repente ya todos mis compañeros están, ya incluso mi mamá se metió y aunque yo soy reacia, bueno, no me queda más opción, ¿verdad? Como mecanismo de comunicación no me queda más opción que adscribirme a la red, ¿verdad? Entonces de repente se convierte en una plataforma en la que yo estoy, comparto fotos, contenido con la gente que yo conozco y que es de mi relevancia, ¿verdad? Dentro de mi entorno. Resulta que en aquel momento surge, ¿verdad? Una nueva plataforma que se llama Facebook. Y de pronto la gente empieza a pasarse, ¿verdad? Entonces, hay una dualidad en las redes, ¿verdad? La gente tiene las dos. Hay unos primeros usuarios que son los que les gusta experimentar las cosas cuando son novedosas, que se empiezan a pasar, pero llega un punto donde ya todos se pasaron a la otra plataforma. Entonces, sigo yo, ¿verdad? Que es un usuario tardío para tomar las decisiones de adopción, sigo en esta red social, pero resulta que en esta red social ya nadie publica nada, nadie comparte nada, hay un montón de mensajes que dicen, chao, nos vemos en Facebook, y entonces para mí no tiene ningún sentido continuar compartiendo contenido en una plataforma donde no hay usuarios y en los que yo no puedo interactuar e intercambiar. Y lo que termina pasando es que me tengo que mover hacia la red donde están la mayor cantidad de usuarios. ¿Verdad? Entonces, esto es un ejemplo de cómo funcionan los efectos de red. Y eso también lo que ejemplifica es que una plataforma no necesariamente históricamente pues, se va a mantener ahí. Puede perfectamente ser sustituida por otra que aparezca, pero aquí la relevancia es que el usuario quiere estar donde está todo el mundo, ¿verdad? Y eso genera también una dificultad para las otras plataformas emergentes que a menos de que tengan un boom de crecimiento como el que pudo haber tenido TikTok porque se hizo súper popular, si no tienen una gran cantidad de usuarios, se les dificulta más el crecimiento y se les va a dificultar competir más con aquellas empresas de mayor tamaño. Otra característica que tienen es la existencia de economías de ámbito. Las economías de ámbito se presentan cuando el costo para una empresa de ofrecer dos servicios de manera conjunta es menor que el costo de ofrecer servicios de manera separada. Un ejemplo que no es del mundo digital, pero que a mí me parece pues bastante sencillo para entender las economías de ámbito es cuando uno habla de la producción de leche. ¿Verdad? Si yo ya tengo la leche como insumo de materia prima, resulta que de ahí, cuando la empiezo a separar y le saco la grasa y demás, tengo una serie de derivados que de repente, si no transformo esa grasa en mantequilla o natilla, ¿verdad? O etcétera, resulta que me es más costoso deshacerme de esos residuos al proceso principal que estoy generando, y entonces para mí en esa industria lo naturalmente más sencillo es producir una cadena de productos secundarios derivados de la leche. Algo similar pasa en este caso del entorno digital, donde tenemos plataformas donde es más sencillo empezar a desarrollar estas cosas adicionales que de algún modo para la empresa que la produce correr el riesgo de que alguien adicional lo desarrolle y que se vuelva irrelevante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, que muchas veces esas plataformas son diseñadas para ser interoperables entre ellas, pero no necesariamente con otras, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es un ecosistema
como el que veíamos de Google, de una serie de servicios integrados que conviven entre ellos de manera perfecta, donde todos funcionan limpiamente entre ellos, pero que de repente empiezan a tener fallas o del todo no son compatibles con otros tipos de plataformas, ¿verdad? Y cuando esto sucede y la empresa es muy grande, bueno, puede generar algunos mecanismos de exclusión, ¿verdad? Porque si yo no puedo conectar con ese servicio que es tan importante, se vuelve un problema, ¿verdad? Y además de esto, lo que se ve en años más recientes también son estrategias de amurallamiento para excluir competidores. Es decir, las empresas se dan cuenta de la condición que tienen, la condición que están ocupando en el mercado, entonces decir, bueno, ¿cómo consolido yo, cómo creo un muro alrededor de esto, justamente para prevenir que hayan otros competidores que también puedan ingresar de manera exitosa en este mercado a futuro? Y bueno, qué mejor ejemplo para ello que el mundo interoperable de Apple, ¿verdad? Donde tenemos tanto la parte física de dispositivos como su sistema operativo para los teléfonos, su buscador, su tienda de aplicaciones, ¿verdad? Otras cuestiones complementarias como su propia nube, su propio mecanismo de música que funcionan entre ellos, pero que no necesariamente funcionan con otro tipo de productos. Entonces, ¿qué hago cuando tengo una estrategia de desarrollo como esta? De algún modo, ato al usuario, ¿verdad? Lo até a mis productos y una vez que está atado al producto físico, y digamos, tengo un teléfono, de repente, obviamente está atado al sistema operativo que utilizo, y al buscador que utilizo, aunque existe la posibilidad de acceder a otro, bueno, ahí ya viene, y para el usuario que utiliza este sistema operativo se vuelve natural hacer uso del buscador y demás, ¿verdad? Y entonces el usuario se quedó ahí, ¿verdad? Le hice un sistema que para él funciona muy bien, en el que puede resolver muchas de sus necesidades tecnológicas, pero que se convierte en una barrera para otros competidores, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quisiera entrar y tener acceso a algunas de las cuestiones de los sistemas operativos de Apple? Posiblemente no pueda. Otro punto de suma relevancia en relación con este tipo de actores es el rol que juegan los algoritmos. Muchas plataformas son de precio cero, como ustedes lo saben, ¿verdad? Lo pueden ver en las descargas que hacen de aplicativos, porque el modelo de negocio no está basado justamente en el cobro que se le hace al usuario como solía ser, sino que está basado en la recolección de datos y posteriormente en el uso de esos datos para temas de publicidad. Y aquí los datos, y esto lo podrán saber mejor los ingenieros informáticos, son indispensables para mejorar los algoritmos. Por eso es que sobre todo ahora cuando están surgiendo muchas de estas inteligencias artificiales autogenerativas, ¿verdad? Las podemos acceder y ellas son tan agradecidas y están ahí disponibles para que los usamos, porque entre más los usamos, mejor entrenados están, ¿verdad? Eso les permite justamente desarrollar mejores algoritmos para futuro, ¿verdad? Entonces, son modelos donde la cantidad de datos que puedan tener las empresas es súper relevante para que puedan mejorar los algoritmos que tienen. Y los algoritmos, pues, ¿para qué funcionan? Bueno, van a funcionar al final del día para establecer estos mecanismos, como les mencionaba, de personalización y también de ofrecimiento de publicidad y demás, ¿verdad? Y aquí tengo una ventaja adicional como empresa si tengo servicios integrados. ¿Por qué? Porque de repente, si tengo un aplicativo de mapas y conducción, y tengo una red social, y tengo también una red social más enfocada, por ejemplo, en noticias, y tengo un buscador, yo puedo empezar a colectar datos sobre las personas que me permitan entenderla mejor, ¿verdad? Entonces, el targeting que puedo hacer es más preciso,
de esas personas. Y entre más diverso sea ese otro entorno de grupos de servicios que le ofrezca y que las personas estén usando dentro de los servicios que yo ofrezco, la integración y la personalización va a ser mejor. Y entonces el usuario de repente también se siente mejor con esas plataformas. ¿Por qué? Porque dicen, claro, es que los anuncios que yo recibo aquí son los anuncios que yo estoy viendo, o las sugerencias que yo recibo para seguir a alguien o para seguir una página, etcétera, son de las cosas en las que yo estoy interesada. Mientras que si de repente lo que me ofrece la plataforma son o anuncios o cuestiones que están totalmente no relacionadas con mis intereses, con mis gustos y preferencias, es que es esta locura de anuncio que me está saliendo, ¿verdad? Entonces, justamente la precisión que genera los datos para el targeting de los consumidores es muy importante. Y aquí lo que es necesario entender es que entonces en estos modelos de negocios no es que estamos hablando de modelos de negocios que son gratis para el consumidor, como siempre decimos, en esta vida no hay almuerzo gratis, hay algo que estamos intercambiando con este tipo de sistemas cuando hacemos uso de ellos. No estamos intercambiando en este momento directamente dinero porque no estamos haciendo un pago, pero estamos intercambiando el acceso que le damos cuando digo, yo acepto todos sus términos de referencia, acepto que pueda acceder a mi micrófono, acepto que pueda acceder a mi cámara, acepto que pueda acceder a todo lo que me está pidiendo acceder, ¿verdad? Ese es el intercambio que estamos dando, los datos que estamos dejando dentro de las plataformas. Y si me devuelvo el ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que ya llegué a Facebook, ¿verdad? Y conforme Facebook ha venido adquiriendo o desarrollando otras empresas, entonces yo me vuelvo un usuario del cual se puede obtener información por diferentes vías, ¿verdad? Porque en su momento pude haber empezado a usar el Messenger también que me ofrecía la plataforma y posteriormente otro tipo de redes sociales y plataformas que también están vinculadas, ¿verdad? Y entonces ya hay un montón de lugares donde la empresa como tal puede obtener información para lograr una mejor personalización. Otro punto importante es el tema de las barreras de salida. Y aquí podemos hablar de los costos de cambio, ¿verdad? Los efectos de red tienen un cambio. De repente yo ves que a mí esta red social ya me tiene cansado, yo no quiero estar aquí. Pero resulta que nadie que yo conozco y nadie relevante está en otra red social a la que yo me quisiera mover. Entonces, los efectos de red me dificultan moverme a otra plataforma, moverme a otro servicio, ¿verdad? O, ¿qué les digo yo? Ya estoy, vea, este buscador que tiene este sistema operativo me parece fatal, me parece terrible, pero es el que tengo, es al que tengo acceso en este momento. Entonces, se me dificulta, ¿verdad? Se genera un costo real para el usuario de moverse a otra plataforma. Y otro, digo, costos de cambio, entre paréntesis, que están más asociados al tema propiamente ya del actuar de los consumidores, es decir, las actuaciones de los consumidores tienen un impacto también y es en muchas ocasiones la falta de disposición para aprender a utilizar otro tipo de plataforma o de sistemas operativos. Y aquí, qué mejor discusión que esta, ¿verdad? Que creo que todos la hemos tenido, eres iOS o eres Android, ¿verdad? Hay gente que dice, yo nunca me voy a pasar a un teléfono de este o de este. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir también que me casé, ¿verdad? Me casé con todo lo que estaba detrás en relación con ese ecosistema. Y entonces cuando empezamos a hablar, ahora sí, de ecosistemas, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque de repente vemos que quizá ya la competencia que existe en los mercados no es que se está dando entre redes digitales, ¿verdad? No es que es la plataforma que, perdón, la competencia que existe entre Facebook y entre TikTok y entre Twitter, perdón, y entre X, etcétera, sino que de repente estamos hablando de la plataforma que existe entre el ecosistema desarrollado por Apple, el ecosistema que fue desarrollado por Google y así lo podemos vaciar para otras áreas, ¿verdad? Entonces podemos ver que ya no estamos hablando de mercados, de productos, de servicios específicos, sino que estamos hablando de conglomerados de productos complementarios entre los cuales
es donde se puede estar presentando competencia, ¿verdad? Y empezamos a conceptos que eran muy relevantes en el pasado, como definiciones de mercados específicos para analizar casos y demás, empiezan un poco a diluirse, ¿verdad? Empiezan un poco por lo menos a transformarse en la discusión técnica y teórica que se está teniendo. Es decir, bueno, deberíamos dejar de hablar de mercados y empezar a hablar de ecosistemas en algunos casos. Y eso es un punto relevante para entender justamente por qué es que hablamos de ecosistemas. Otra característica relevante que tienen estos sistemas es una estrategia de crecimiento, y digo yo que si podemos decir que solo ha estado basada en la innovación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertamente si vemos una expansión a otros mercados, esto es más sencilla para las plataformas más grandes, pero esta estrategia muchas veces no necesariamente está basada solamente en un crecimiento interno de las empresas, ¿verdad? De desarrollos internos, sino que esta estrategia de expansión a mercados colaterales está basada muchas veces en las compras y adquisiciones que se hacen de otras empresas que hasta ese momento podían o ser un competidor o podría ser alguien, ¿verdad?, que llegara a convertirse en un competidor relevante. Y aunque sí, ¿verdad?, como en muchos casos, este tipo de estrategias pueden tener algunos efectos pro-competitivos para el consumidor, eficiencias, ahorro de costos, de repente ahora dos plataformas que antes no eran interoperables, una vez que la empresa las compró, se vuelven interoperables y eso le facilita a los consumidores su accionar, su interacción dentro de ese tipo de sistema específico, pero esto también pues puede tener otro lado no tan positivo, y es que ese tipo de expansiones legítimamente no están buscando necesariamente crecer, sino neutralizar amenazas emergentes, ¿verdad? Y entonces veo una empresa, veo que esa empresa está desarrollando algo que a futuro puede tener el potencial de convertirse en algo muy importante, o convertirse en un competidor importante del mercado, y lo compro, ¿verdad? Entonces lo adquiero muchas veces sí para desarrollar el servicio más y para ofrecerlo dentro de mi grupo de servicios que funcionan en mi ecosistema, pero otras veces nada más para meterlo debajo de una piedra, ¿verdad? Entonces, hay una estrategia de crecimiento, sí, por parte de este tipo de agentes económicos, pero también uno puede llegar a pensar cuánto también esa misma estrategia está afectando la innovación, ¿verdad? Y entonces es un poco esto, lo desarrollo o lo compro, ¿verdad? Y aquí podemos ver una serie de partnerships o adquisiciones que ha hecho Microsoft en los últimos años. Microsoft veía que se estaba quedando detrás, ¿verdad? En esta lucha del entorno digital, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ponernos las pilas, porque si uno se queda muy detrás, de repente se volvió inexistente, y entonces empieza una serie de compras, ¿verdad?, de empresas para fortalecer su posición también dentro de este mercado. Y ahora, para entrar al tema final de la sesión de hoy, vamos a hablar de la regulación de los mercados digitales. Esto es una discusión, como les mencionaba, que es bastante reciente, ¿verdad? Es de los últimos años. Y aquí voy a empezar diciendo un elemento que es esencial de tener en cuenta, y es que las plataformas digitales, los actores digitales, son en general un reto para la regulación, ¿verdad? Es decir, no es algo tan fácil de regular como pueden haber sido industrias tradicionales en las que ha existido históricamente regulación, como puede ser la provisión de servicios públicos, la misma prestación de servicios de telecomunicaciones, o otro tipo de entornos donde no podemos hablar de regulación, pero quizá de mecanismos de supervisión, como pueden ser los mercados financieros, ¿verdad? Estos son industrias históricamente más consolidadas, más conocidas, donde
tenemos tal vez un poco de lado el tema del mercado de las telecomunicaciones, pero donde quizá los cambios tecnológicos se van integrando de manera más lenta, ¿verdad? Y esto facilita un poco más el proceso de regulación. En el caso de los actores digitales, es más difícil, ¿verdad? ¿Y por qué es más difícil? Porque son actores complejos, son muy complejos y esto aumenta la incertidumbre regulatoria, ¿verdad? Entonces, de repente es, bueno, ¿cómo yo regulo un actor donde resulta que lo que está proveyendo es este montón de cosas, ¿verdad? Y bueno, y hay mecanismos, obviamente la Unión Europea en su directiva de mercados y de servicios digitales, pues ha encontrado mecanismos. Vamos a conversar de eso en la sesión que vamos a tener sobre regulación de plataformas digitales y no quiero como adelantarme mucho a los elementos ya asociados, digamos, a la regulación que está estableciendo Europa, pero sí es cierto que la complejidad de los actores ubicados en esta serie de servicios complementarios hace que sea más difícil. Además, son mercados que, como veíamos antes, suelen tener un rápido ritmo de cambio, hay agentes que de repente surgen, nacen, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ellos? Las cosas se hacían de una forma y de repente, ¿verdad? Surge ChatGPT y se volvió obsoleto, ¿verdad? Entonces es algo donde hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la regulación a veces pues necesita un tiempo para surtir efectos, ¿verdad? Entonces, no hemos logrado de entender bien el funcionamiento de estos mercados, quizá, y sobre todo en algunas jurisdicciones, al tratarse de agentes globales, ¿verdad? Porque ya no estamos hablando, por ejemplo, de la regulación de la electricidad que tiene un contexto local. Estamos hablando de agentes que se ubican y compiten en un contexto internacional. Entonces, de repente, una jurisdicción pequeña, puede ser Costa Rica, que, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo los entendemos? ¿Cómo funcionan ellos dentro de la dinámica de lo que es local? O si del todo tiene o carece de sentido hablar de la dinámica local, ¿verdad? Entonces, estos mismos elementos de cambio, de obsolescencia, hacen que sea muy difícil. ¿Por qué? Porque si se establece una regulación, la regulación no comprendió bien a los actores o no funciona, ¿verdad? Porque no estamos hablando de una dinámica de competencia a nivel local, no funciona. De repente puede generar un problema y de repente puede dejar de servir para lo que se pretendía muy rápido o del todo no servir para lo que se pretendía. Entonces el cuidado que hay que tener es muy importante. Y aquí una vez más, el retraso regulatorio puede perjudicar a los nuevos participantes del mercado. Y aquí voy a poner un ejemplo como relevante. Cuando empiezan a generar, bueno, a ser más visibles, ¿verdad? Todo este tema de aplicativos de inteligencia artificial autogenerativa, los principales desarrolladores lanzan una voz de alerta y entonces dicen, vea, esto tiene un riesgo enorme para las sociedades, ¿verdad? Y aquí podemos pensar en todas las cosas apocalípticas que hemos visto históricamente, ¿verdad? En la ciencia ficción, pero bueno, levantan esta bandera que a nivel quizá de los actores políticos y demás, uno dice, bueno, no podemos permitir que una cuestión como esta destruya, ¿verdad?, las dinámicas sociales que tenemos. Pero entonces uno se pregunta, bueno, una vez que ya ellos tuvieran la libertad de desarrollar todos sus aplicativos y de estar ahí posicionados en el mercado, levantemos la bandera de la regulación, ¿verdad? Porque esto es un riesgo. Ya yo lo hice, pero tenemos que regular a los demás, ¿verdad? Entonces, es algo que hay que tenerle cautela, ¿verdad? Porque también la bandera de la regulación muchas veces, sobre todo si se convierte en un mecanismo que funcione como una barrera de entrada al mercado, puede funcionar justamente como eso, como un mecanismo para perjudicar el ingreso de nuevos consumidores. Pero en otras circunstancias, y si nos volvemos al ejemplo de las empresas con una gran cantidad de datos
y demás, o por ejemplo, que necesitan de interoperabilidad con otras plataformas para funcionar, y esa no existe, ¿verdad? No hay nadie que lo esté exigiendo. Y a ver, y los actores del mercado van a desarrollar determinados elementos de transferencia de información o interoperabilidad si les es rentable dentro de su estrategia de negocio, pero si no, posiblemente no. Y si estos dos mecanismos, el intercambio de datos, eh, a través de mecanismos de portabilidad y de transferencia internacional, etcétera. Y también la interoperabilidad de plataformas es necesario justamente para que puedan nacer y surgir nuevos competidores y no hay nadie exigiéndolo. Bueno, puede que dificulte mucho también que nuevas empresas ingresen al mercado, ¿verdad? Entonces aquí vemos una serie de pros y contras que hacen difícil, ¿verdad? Resolver un poco el tema de la regulación. Y el otro tema, los costos de cumplimiento, ¿verdad? Porque la regulación tiene un costo. Para los agentes económicos que la reciben, tiene un costo de ser cumplida. Los requerimientos de información del regulador, las solicitudes, que tengo que presentar esto, que me obligan esto, que le tengo que dar esta información a los consumidores, todo eso tiene un costo. Y ese costo muchas veces es más fácil de cumplir para el más grande, ¿verdad? Tiene sus unidades especializadas en regulación, sus expertos regulatorios, que a veces vienen del regulador también, sabe cómo hacer esto. Pero si le impongo muchos costos de cumplimiento y podemos decir, bueno, es en bienestar del consumidor, pero puede ser imposible para las nuevas empresas desarrollarse, ¿verdad? Entonces, una vez más, vemos una serie de balances que hay que empezar a alcanzar en relación con este tema. La primera decisión, ¿hay que regular o no hay que regular? Y quizá esa es como la decisión más difícil de tomar en relación con este tema. ¿Qué hemos venido diciendo hasta este momento? Hemos venido diciendo que los actores digitales son creativos, son activos, disruptivos, innovadores, dinámicos, etcétera. Entonces, durante mucho tiempo se ha tenido la tesis que en mercados dinámicos, competitivos, en crecimiento, en expansión, como estos, ¿por qué deberíamos intervenir? ¿Verdad? Si los mercados parecen gozar de sanidad, ¿verdad? Están sanitos, ¿para qué voy a entrar? Que lo que puedo hacer es un caos. Más recientemente, ¿verdad? En los últimos años esta discusión un poco ha venido cambiando, pues sí, disruptivos, creativos, innovadores, pero señores, ustedes parece que se están haciendo muy grandes, ¿verdad? Muy grandes en el mercado. Y entonces están alcanzando, ¿verdad? Un tamaño y unas características y posibilidades que les da justamente la posición que han alcanzado en los mercados. Además, han venido desarrollando una serie de conductas en los últimos años que parece que no es tan deseable mantenerlos como han estado hasta este momento. Pero ¿qué es lo que no sabemos? Bueno, si la intervención de verdad va a detener la innovación y afectar la competencia. Estamos en un entorno muy temprano, donde las primeras jurisdicciones que están empezando a aplicar regulación sobre este tipo de agentes, que son principalmente las europeas, las directivas, ¿verdad? acaban de entrar en rigor. Estamos muy pronto para poder saber el efecto real que las regulaciones van a tener. Y es una discusión que está totalmente activa y en boga en otras jurisdicciones que no han tomado la decisión de establecer ningún tipo de regulación, como puede ser Estados Unidos, ¿verdad? Donde hace un par de años veíamos las entrevistas que tuvieron con el Congreso, pues, los CEOs de las grandes empresas del entorno digital, ¿verdad? Entonces, es algo que está en movimiento. Sí sabemos las características que tienen estos actores, sabemos también el tamaño al que han llegado y las conductas que han desplegado en últimos años. Lo que no sabemos es qué podría pasar si se establece una regulación. Bueno, ahora, continuamos como con una cadena lógica. Si decidimos regular, ¿verdad? Porque si decidimos no regular, pues ahí nos quedamos. Si decidimos que no vamos a regular,
punto, fin de la historia. Podemos seguir viendo más adelante qué va a pasar, pero ya no vamos a regular. Si decidimos regular, ¿cómo vamos a regular? Porque hay diferentes formas de regulación. Nosotros estamos más acostumbrados a un mecanismo de regulación que es la regulación formal, ¿verdad? Que tradicionalmente se conoce como de comando y control, donde hay un regulador que da órdenes que tienen que cumplir los regulados, ¿verdad? Entonces hay formalmente un organismo regulador con mecanismos sancionatorios para hacer cumplir la ley y demás, ¿verdad? Van a emitir una serie de regulaciones específicas que se tienen que cumplir y si no se cumplen, pues hay consecuencias por ese incumplimiento. Pero hay otro tipo de mecanismos de regulación, ¿verdad? Que son menos, no tan pesados a nivel de carga regulatoria, ¿verdad? Que habría que ver también si son funcionales, pero que dentro de todo el marco del entorno digital, pues están ahí, ¿verdad? Están como planteamientos. Uno es la autorregulación, que eso es la existencia de códigos de conducta propios por las agencias. Bueno, volviendo al ejemplo de este tema de la inteligencia artificial autogenerativa, establecieron las empresas más importantes una serie de códigos de conducta que ellas dijeron, bueno, vamos a cumplir porque nos parece que es necesario autorregularnos en un entorno que puede ser de mucho riesgo. Hay mecanismos de corregulación, ¿verdad? En una construcción conjunta de regulación entre un regulador y los regulados, donde decimos, bueno, estos van a ser los mecanismos de regulación que van a seguir los regulados de este mercado. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Verdad? Ya aquí no estamos hablando de la regulación que está explicada por la existencia de monopolios naturales, como en el pasado, sino de otro tipo de cuestiones que tenemos que abordar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para no afectar el mercado? ¿Verdad? Porque hablábamos al inicio de todas las características que tienen este tipo de plataformas que justamente significa que la regulación se puede quedar atrás muy rápido, ¿verdad? O que pudimos no comprender del todo lo que íbamos a regular, por ejemplo, si nos ponemos a regular cuestiones que apenas están en proceso de desarrollo. Entonces, como todavía no las comprendemos bien, ¿cómo hacemos, verdad? Para no afectar el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos que permitir tres cosas, me parece a mí, primariamente. En primer lugar, pues seguir garantizando la innovación, porque toda la lógica detrás de que continúen siendo dinámico y en crecimiento y beneficio a los usuarios, los mercados digitales es que se mantenga la innovación, ¿verdad? Entonces la regulación no se puede convertir en un mecanismo que evite que surjan nuevas tecnologías que ingresen nuevos agentes a competir en el mercado. Garantizar el bienestar de los consumidores siempre es algo, ¿verdad?, que por lógica básica va a seguir el regulador, pero no dejar perder eso de vista y en última instancia garantizar un entorno competitivo donde el mercado sea lo más parejo y equilibrado para todos los actores para que estos puedan desarrollar un proceso competitivo y sea a través de sus propias estrategias que se logre la competencia del mercado. La cuarta decisión que hay que tomar, bueno, ¿cómo lidiamos con las cuestiones conexas, verdad? Porque otra vez, la regulación tradicional estaba basada principalmente en, bueno, yo le voy a fijar un precio a usted, también le voy a fijar unas condiciones de calidad, la mayoría de las veces mínimas, que tiene que cumplir, ¿verdad? Y en algunos casos podía existir algo de, y voy a validar sus planes de inversión futuro para ver cómo continúa invirtiendo e innovando en esta industria. Podía haber algo de eso, pero en términos primarios eran los dos primeros elementos, ¿verdad? ¿Cómo le regulo, cómo le establezco el precio y cómo le establezco las condiciones de calidad que debe cumplir? Y de eso se trataba la regulación, ¿verdad? Y ahora estamos lidiando en un mundo donde lo que tenemos es una serie de cuestiones conexas. Primero, cuando hablamos de precio, y ahí ya el tema del precio, como veíamos antes, se nos diluye para el tema de los usuarios finales, habría que ver cuando nos vamos a mercados aguas arriba, ¿verdad? Donde estamos hablando ya no a los usuarios, sino ciertos costos que puedo estar cobrando a mis competidores para acceder a determinados insumos que yo tengo,
donde podría seguir siendo relevante el factor, pero parecen ser otras cuestiones, ¿verdad? Las que tienen mayor relevancia aquí. Entonces, bueno, ¿cómo lidio con el tema de los datos personales? ¿Cómo lidio con el tema de la seguridad, la interoperabilidad, privacidad y con el tema de brecha digital? ¿Verdad? ¿Y por qué este último punto, que quizá no ha estado como tan visible, pero también el mismo entorno digital va generando una brecha en ciertas personas que se van quedando rezagadas muchas veces porque no tienen los conocimientos, ¿verdad? Para poder acceder. Muchas veces no tienen los mecanismos de acceso a nivel de dispositivos y demás, pero otras veces no tienen el conocimiento para acceder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo integro todas estas cuestiones dentro de la regulación? Y principalmente porque es difícil pensar, sobre todo en jurisdicciones como las nuestras, donde lo que tenemos es una segregación de roles, ¿verdad? Tenemos una institución que ve datos, una institución que se encarga de ciberseguridad, una institución que se va a encargar de temas de privacidad, ¿verdad? Otro, por el otro lado, el regulador, ¿cómo integro yo, verdad? ¿Cómo logro una regulación que ponga tenga en cuenta todos estos elementos, los resuelva de la mejor forma para los competidores, para los consumidores, para la competencia y sin detener la innovación cuando tengo una serie de funciones desperdigadas por diferentes instituciones? Y esta es la realidad, ¿verdad?, del entorno regulatorio actual, sobre todo a nivel latinoamericano. Lo que tenemos es muchos reguladores que carecen de poderes para lidiar con la economía digital, ¿verdad? En muchas jurisdicciones todavía no tenemos normativa que aborde estas cuestiones, entonces lo que tenemos es, podemos tener algunos reguladores, algunos candidatos a ver este tipo de temas digitales, pero sin poderes legales para verlos, ¿verdad? También tenemos este tema que les mencionaba, la regulación tradicional fue construida para lidiar con industrias individuales, no con ecosistemas, con una cantidad de servicios complementarios. Las instituciones se crearon con un fin, ¿verdad?, para hacer frente a un desafío específico, datos personales, prácticas anticompetitivas, ciberseguridad, etcétera. ¿Cómo hacemos, verdad, cuando tenemos esas funciones desperdigadas a través de diferentes instituciones? Y que al ser esta una realidad, y si le sumamos una realidad mayor también, que es otra vez que este tipo de agentes son agentes globales, ¿verdad?, no agentes locales, entramos en una dinámica de coordinación donde ya no solo estamos hablando de la coordinación que va a ser necesaria entre instituciones a lo interno de un mismo país, ¿verdad?, todas estas agencias involucradas para resolver un único problema, sino también la coordinación que necesariamente va a tener que existir hacia afuera, ¿verdad? Porque si de repente hay una regulación local que está totalmente desapegada de la lógica regulatoria que se ha venido siguiendo en jurisdicciones más grandes o en jurisdicciones vecinas, de repente se crean problemas, ¿verdad? Entonces son una serie de elementos, de realidades con los que hay que ver cómo los vamos a resolver. Entonces, como principios generales, ¿verdad?, que deberían tenerse en cuenta si uno considera que la solución al tema del crecimiento y de la consolidación de poder de mercado por parte de las plataformas es necesaria, es tener en cuenta, bueno, una serie de características mínimas que debe tener la regulación. Debe ser flexible, debe poderse adaptar con rapidez, debe ser favorable a la innovación, debe ser neutral en el sentido de que no favorezca a ningún agente de mercado en relación con otros, debe ser procompetitiva, ¿verdad?, en el sentido de que favorezca el desarrollo de mayor competencia. Cuando uno se va a ver muchos de los marcos normativos que tenemos, encuentra que no necesariamente la regulación tradicional está construida
sobre la base de esos principios, ¿verdad? Sobre todo sobre la base de los dos primeros. La regulación tradicionalmente tiende a ser como muy estática, ¿verdad? Tiene una serie de reglas que se cumplen y, ¿verdad? El proceso de adaptación lleva muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces esto en industrias, como mencionaba antes, que quizá no cambiaban tan rápidamente, no tenían un impacto negativo tan importante dentro del proceso de crecimiento e innovación de esas industrias tradicionalmente reguladas. Pero en industrias que están cambiando constantemente, si se carece de esas dos características, entonces la regulación sí puede tener un impacto perjudicial muy importante. ¿Y qué es algo que se propone tradicionalmente que se podía considerar en este proceso? Bueno, experimentar, analizar y decidir, ¿verdad? Y aquí hay una serie de herramientas, por ejemplo, las cajas de arena, los sandboxes, que permitan justamente a las empresas experimentar en un entorno libre de regulación y demás. Pero aquí, bueno, una vez más, ¿verdad? Siempre esto hay que un poco ponerlo dentro de nuestro contexto actual, en el sentido de, bueno, está preparada nuestro marco normativo justamente para poder hablar de este tipo de cosas. Si no, es quizá la primera discusión que hay que tener, ¿verdad? ¿Cómo preparamos nuestro marco normativo? ¿Cómo ajustamos nuestro marco normativo históricamente construido para otra realidad para permitir este tipo de experimentación por parte de las empresas? Observación, ¿verdad? Ver qué es lo que está pasando, cómo funciona, cuáles son las interrelaciones importantes que existen entre los agentes antes de tomar una decisión. Primero es necesario entender qué es lo que está pasando antes de decidir regular. Pasar por un proceso de educación, persuasión, ¿verdad? Bueno, mira, sería bueno si no hacemos esto, si intentamos hacer esto otro, quizá establecer este tipo de barreras, ¿verdad? Los competidores no sea lo más favorable para el desarrollo futuro del mercado, para el beneficio de los usuarios. Un proceso donde quizá a través de instrumentos no coercitivos se intente lograr un convencimiento de cuál es la mejor forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y después de ahí migrar hacia mecanismos de regulación cada vez más estructurados, cada vez más formales, si es que los anteriores no han dado efecto, ¿verdad? Como puede ser, bueno, podemos intentar la autorregulación, veamos a ver si el establecimiento de códigos de conducta por parte de las propias empresas da resultado para promover un entorno más competitivo. Tal vez sí, tal vez no. Vamos a ver, bueno, no, ok, hagámosle ajustes. Yo, el regulador, vamos a participar de este proceso, ¿verdad? Ajustemos esta tuerca, veamos aquí, tal vez con este otro mecanismo diseñado conjuntamente por los dos, por el regulador, por el mercado, por los agentes, podamos tener veamos a ver si funciona. Ok, no funcionó. Bueno, no, parece que necesitamos regulación formal, ¿verdad? Regulación formal, una vez, más estricta, estricta en el sentido de claramente establecida cuáles son las obligaciones que van a tener que cumplir los agentes económicos y con una serie de consecuencias en caso de que no se cumplan esas medidas, ¿verdad? Entonces esto es como un mecanismo que puede, perdón, que puede resultar valioso justamente en un entorno como este, que necesita esta flexibilidad y que necesita primero entender cómo es que realmente está funcionando el mercado. Básicamente esas es las ideas que tenía para compartir con ustedes de los elementos que hemos presentado esta mañana.